Pues bueno, después de esos maravillosos mensajes que hemos escuchado del pastor, 8 nuevos mensajes creo que ya han pasado, pues fueron mensajes que hablaron a nuestro corazón. Los hijos de Dios no estamos exentos de pasar por pruebas, pero lo que sí tenemos con seguridad los hijos de Dios es que estamos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya estamos próximos a terminar toda esta cuarentena, todo este tiempo que nos ha tocado pasar dentro de casa. Es algo nuevo para nosotros, pero gracias a Dios ya estamos próximos, ya podremos salir. Estamos anuentes a las indicaciones de las autoridades para saber cómo nos vamos a reunir en nuestro templo. Sé que todos nosotros, unos más que otros, están añorando regresar al templo, poder reunirse con sus hermanos, darse un buen abrazo. Y bueno, vamos a esperar las indicaciones de las autoridades. Mientras, pues vamos a utilizar la tecnología que también Dios nos ha regalado. Y hoy vamos a continuar con la serie de mensajes que estábamos en el libro de Colosenses. Si ustedes recuerdan, esta serie la habíamos denominado El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y como introducción, quisiera recordarles que esta epístola escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma, pues es muy fácil dividirla en dos. Básicamente tiene dos secciones muy claras. La primera, que nos habla de la doctrina respecto a nuestra vida cristiana, y la segunda, sobre la aplicación de esa doctrina para nuestra fe práctica, para nuestro diario vivir. Así que sobre eso hemos estado hablando. Hemos desarrollado ya varios mensajes. Este es el 8º mensaje que vamos a desarrollar basado en la epístola de Colosenses. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 17, hemos tenido varias aplicaciones de esta doctrina que nos está enseñando la palabra de Dios. Permítame, ni se lo recuerdo. Tuvimos un mensaje, andando como es digno del Señor. Necesitamos andar porque el Señor nos ha dado esa dignidad. Él está allá en las alturas. Nosotros necesitamos caminar conforme a su dignidad, a su reverencia, al estatus que Él merece, porque Él es el Dios Todopoderoso. En Jesús está absolutamente todo. Hablamos también de la preeminencia de Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas y a Él se deben todas las cosas. También hablamos del tema del gran poder de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él. Esa es la predicación a la cual tiene responsabilidad la iglesia. La iglesia debe predicar ese ministerio de la reconciliación que Dios le ha dado. También hablamos de que nosotros estamos completos en Cristo. No nos hace falta absolutamente nada. A veces nosotros mismos creemos que nos hace falta algo espiritual porque pasamos por diferentes circunstancias. Pero vimos a través del estudio de Colosenses que nosotros estamos completos espiritualmente en Cristo. Y también hablamos de que estamos revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta naturaleza humana, que a veces nos quiere dominar, está revestida por la naturaleza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que con el sello del Santo Espíritu que Dios colocó en nosotros, nosotros podemos tener la certeza de que Cristo está viviendo nuestra vida a través de nosotros. Debemos darle espacio, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata, de estar revestidos de Cristo, de poder confiar en Él plenamente. Luego, desde el capítulo 3, versículo 18 en adelante, ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de la aplicación práctica de todo lo que nos ha enseñado. Y estos versículos inician con lo que yo he denominado la familia que agrada a Dios, porque Pablo primeramente va a hablar a los esposos, a los padres y a los hijos. Y es interesante porque Pablo les habla a todos en conjuntos, pero nosotros para la enseñanza lo hemos dividido. Primero le hablamos al matrimonio, hablamos de aquellas parejas, la pareja matrimonial que agrada a Dios, y vimos allí algunos puntos. Esposas que se sujetan a sus esposos, y hablamos de qué trata la sujeción. Hablamos de los esposos que aman a sus esposas, y hablamos de que esto debe ser así en el matrimonio, porque así le agrada a Dios. Él fue quien diseñó el matrimonio, Él es quien ha estructurado el matrimonio de manera divina, y es así como nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir el matrimonio. Seguido de eso,
Hablamos de los padres que crían a sus hijos en el Señor. Pablo, pues ahora le estaba hablando a los padres. Y vimos allí también varios subpuntos. Padres que son un equipo con sus hijos. Padres que no provocan a ira a sus hijos. Padres que disciplinan con justicia a sus hijos. Y padres que alientan y animan a sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos está mostrando Pablo, y no solo Pablo, sino toda la palabra de Dios, es que Dios tiene un diseño perfecto para la familia, donde están involucrados el esposo, la esposa y los hijos. Así que bueno, la pecaminosidad del hombre ha distorsionado esto y nosotros debemos volver al plan original. Por eso Pablo está hablando de esto, para que los que se han desviado de este plan original puedan tener la certeza que Dios, por medio de Jesús en la cruz, puede restaurar cualquier relación rota. Se puede volver al plan original. Necesitamos volver a Él, pero sobre todo primero alinear nuestro corazón a través del Evangelio para poder regresar a ese plan original. Es importante recordar en qué momento fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el siglo I después de Jesucristo. Y para esa época, en el contexto de Pablo, recordemos que él estaba en la prisión en Roma, Pablo le está escribiendo a familias básicamente recién convertidas, pero son familias que están bajo el cuidado del Imperio Romano, o que se ejerce autoridad de parte del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Que para esa época el esposo era como un rey dentro de un reino pequeño que se llamaba familia. Y para la familia romana el hombre tenía toda autoridad y disposición, aún sobre la vida de sus hijos y de sus esposas. En los mensajes pasados comentamos que la práctica que se tenía es que una vez que una mujer daba a luz, ese bebé era colocado a los pies del padre y el padre podía disponer si lo recibía o no lo recibía. Y estos niños que no eran recibidos iban a tener desafortunadamente un futuro muy confuso, porque eran criados o por los esclavos o por las personas que ayudaban en el servicio, o también podían ser criados y más adelante colocados a prostitución. En la cultura judía no era tan dramático, pero igual el hombre tenía preeminencia y podía disponer de sus esposas y de sus hijos. Así que esto es supremamente importante que lo tengamos en nuestras cabezas, porque para esa época esta predicación del Evangelio, pues los hombres podían sentirse amenazados de su autoridad, y las mujeres y los hijos que ya tenían entendimiento, pues podían aprovechar esta libertad para otras cosas. Así que debemos ser cuidadosos con eso y darle ahora la aplicación para los tiempos de hoy. Hoy entonces estaremos viendo principios de vida cristiana que los hijos deben tener o que los hijos deben ejercitar en relación hacia sus padres. Lógicamente los principios que vamos a extraer son principios bíblicos dados por Dios, y será para un hijo creyente más fácil de entenderlos. Y esto es porque el hijo creyente sabe que en la medida que él va creciendo, que va madurando en su fe, él no necesita reglas para vivir. Hoy en día se nos ha enseñado muchas reglas para criar a nuestros hijos. Parece que fueran matemáticas. Si tú colocas a tu hijo a hacer esto, él responderá de esta manera. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que lo que se necesita es palabra de Dios a nuestros hijos para que puedan estar firmes en su fe, y eso les dará la madurez que necesitan en todo aspecto. Si hay madurez espiritual, también hay madurez psicológica. Entonces, por supuesto, lo que necesitan entender nuestros hijos es que no necesitan reglas para vivir, sino necesitan el entendimiento de quiénes son ellos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que son ellos delante de Dios? Y quiero entonces destacar hoy un principio. Como en cada predicación, pues tenemos un principio para destacar. Y el principio para hoy es: la obediencia y la honra hacia los padres siempre serán de bendición. Jóvenes, coloquen cuidado, lo voy a volver a repetir. La obediencia y la honra hacia los padres siempre resultarán en una bendición. Así que hoy hemos titulado la predicación La familia que agrada a Dios. Este es como un paquete pequeño de 3 mensajes,
pero hoy el mensaje se titula Hijos que obedecen y honran a sus padres. Y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Los textos bases para hoy será Colosenses 3:20 y Efesios 6 del 1 al 3. Así que espero que tengan sus Biblias a mano, que tengan sus cuadernos y que también tengan sus plumas para tomar las correspondientes notas. Vamos a leer entonces Colosenses 3:20. Dice la palabra del Señor así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y vamos a ir hacia la izquierda al libro de Efesios y vamos a leer Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora bien, vale la pena destacar que estos no son los únicos pasajes que le habla a los hijos. La Biblia en realidad está saturada de muchos pasajes que le hablan a los hijos. En Proverbios es uno de ellos, un libro casi que completo para la crianza de nuestros hijos. Y hoy deseo empezar con el primer punto. Hijos que obedecen a sus padres. Esto es un mandamiento. Jóvenes, lo primero que deben entender es que la obediencia es un mandamiento que ha establecido Dios dentro del núcleo familiar. Para Dios hay una estructura de sujeción, de sumisión en todas las cosas que Él ha establecido para relacionarse, tanto para los reinos, para las relaciones familiares, para la sociedad. Dios siempre ha establecido una jerarquía, porque si no hubiera una jerarquía, si no hay autoridad, lo que va a haber es anarquía, desorden total, y eso es lo mismo para la familia. Así que en la familia ya hemos visto que quien está a la cabeza es el esposo, está la esposa y están los hijos. Y este principio se ha querido distorsionar en estos tiempos. Así que lo primero que debemos entender, hijos, es que es un mandamiento. Los hijos es un deber, deben obedecer a los padres. Es un presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una práctica permanente. Y la obediencia debe ser completa. La obediencia debe ser gozosa y la obediencia debe ser inmediata. Estas tres cosas son supremamente importantes. Si tu padre te da una orden, tú debes cumplirla en la totalidad y sobre todo no debe ser condicional. Bueno, yo te hago esto, pero si tú me das esto. Lo otro es hacer las cosas con mala cara o de mala gana o hacerlas sencillamente porque toca. Debemos entender que nosotros estamos sirviendo no solo a nuestros padres, sino que a través de nuestros padres nosotros estamos sirviendo a Dios mismo. Entonces, la única excepción que tiene la palabra de Dios para que nosotros como hijos, en especial los jóvenes que aún dependen de sus padres, que viven con sus padres, la única excepción para que ustedes no obedezcan a sus padres, ¿cuál es? Que su padre o su madre les pida hacer algo pecaminoso. Esa es la única excepción que tenemos. Lo otro, nuestros padres nos pueden dar algunas órdenes o a veces nosotros no podemos entender lo que ellos nos están pidiendo, pero aún así debemos obedecer, porque ese es un principio que ha establecido Dios. Así que algunos hijos se preguntarán, pero ¿por qué esto es así? Así que vamos a intentar darle una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué esto debe ser así? ¿Por qué es que nosotros como hijos debemos obedecerle a nuestros padres? Bueno, lo primero, porque esto es justo y agrada al Señor. Así que vamos a regresar a Efesios 6. Mantengan su Biblia en esos dos pasajes y vamos a leer el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que para los hijos creyentes es justo, la justicia de Dios se cumple, así es como Dios lo quiere, debemos obedecerles, porque esa es la manera como Dios lo exige. Y así conviene en el Evangelio. La palabra justicia está relacionada ¿con qué? Con el Evangelio. La justicia de Dios ha sido aplicada a nosotros por medio del Señor Jesucristo. En Jesús, en la cruz, se cumplió la justicia para nosotros.
Nosotros por nuestro pecado fuimos condenados a muerte, pero ya fuimos expiados, fuimos redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Así que nosotros debemos obedecer como hijos. Jóvenes, ustedes deben obedecer a sus padres porque esto es justo, no delante de los padres, delante de Dios mismo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. El otro punto, ¿por qué es que esto debe ser así? Porque somos llamados a imitar a Jesús y Él nos dio ejemplo como hijo. El Hijo perfecto lo tenemos en Jesucristo. A través de la lectura de los evangelios nos dan testimonio de que Jesús fue un hijo perfecto, en Él no se halló pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él cumplió completamente la ley y Él cumplió exactamente las responsabilidades que se le pidió hacia María y José, sus padres terrenales. Así que vamos a ver un par de versículos. Primero, Jesús obedeció completamente la voluntad de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan y vamos a buscar capítulo 6, versículo 38. Juan 6, versículo 38. Dice el Señor Jesús de esta manera: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y debemos darle la aplicación correspondiente a eso. No se trata de hacer nuestra voluntad. Así como lo dijo el Señor Jesús, Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre, no la de Él. Nosotros como hijos estamos para hacer la voluntad de nuestros padres, porque nuestros padres tienen la responsabilidad de guiarnos. Así que no estamos para hacer nuestra propia voluntad. Hoy en día sí que vemos ejemplos de lo que nosotros llamamos hijos voluntariosos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos creen que sus padres están allí para servirles. No, los padres no estamos para servir a nuestros hijos en cierta manera. Nosotros estamos para criarlos. Así como vimos en el mensaje 2 o 3 meses atrás, nuestros padres están para ayudarnos en nuestra crianza, para que seamos hombres y mujeres responsables, que a su vez después vamos a criar a otros hijos. Pero hoy en día aún los hijos pequeños piensan que ellos son unos pequeños reyes y que sus padres están para servirles en todo sentido. Por eso es que si tú vas al súper, ver esas pataletas, esos gritos de los niños que no piden cosas, sino que las exigen. Y vemos a los padres con la cara roja mirando qué hacer delante de las demás personas porque no se atreven a disciplinar hacia sus hijos. Entonces, no estamos para hacer nuestra voluntad como hijos, sino que vamos a hacer la voluntad primeramente de Dios y segundo, la voluntad de nuestros padres. Siempre y cuando todo eso se ajuste ¿a qué? A que nuestros padres estén también haciendo la voluntad de Dios. Como decía al inicio, la única excepción que va a haber para esto es que nuestros padres estén haciendo algo pecaminoso. El otro ejemplo que nos dio el Señor Jesús es que Él obedeció a sus padres terrenales. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Allí se nos narra una situación muy especial por la que ellos pasaron. ¿Qué sucedió? Ellos como familia fueron al templo, fueron a Jerusalén, y cuando regresaron, José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Se cree que Jesús tenía aproximadamente una edad de preadolescente, pero ellos, como a un día de camino, se dieron cuenta que Jesús no los acompañaba. Así que buscaron dentro de la caravana, dentro de sus familiares, y resulta que Jesús no había ido. Así que ellos se devolvieron. ¿Y de dónde lo encontraron? En el templo. Así que vamos a leer el pasaje desde el versículo 49. Lucas 2:49. Entonces el Señor Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pues, hijos, dando una aplicación a esto, el Señor Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre.
Si tú eres un joven que todavía depende de tus padres, que aún vives en la casa de tus padres, que ellos te sostienen, que ellos te guían, pues es necesario que tú estés en los negocios, en las cosas de tus padres. ¿Qué quiere decir? Sujetos a ellos en todo aspecto. Lógicamente no eres un prisionero, tus padres no son tus carceleros, tus padres tienen sabiduría para guiarte, para decirte a dónde puedes ir, con quién te puedes juntar, porque ellos lo hacen con amor, con sabiduría. Ellos conocen la palabra de Dios, han experimentado la vida y saben lo que te conviene. Entonces, como vimos, el Señor Jesús, como hijo, se sujetó a sus padres. El mismo Señor Jesús dijo, imítenme a mí. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. A la final de cuentas, todo se resume a que somos llamados a imitar a Jesús. Así que también nosotros como hijos, en especial los jóvenes, imiten a Jesús como Él fue, como hijo terrenal que siempre fue sujeto a sus padres. En Él no se halló pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él cumplió el mandamiento de la obediencia a cabalidad. Vamos a continuar. ¿Por qué es que esto debe ser así? Bueno, porque la obediencia hacia nuestros padres y la obediencia como principio en la Biblia siempre va a traer bendiciones. Así lo estableció Dios. Todo el que obedezca siempre va a ser bendecido. Vamos a ir a Levíticos, al libro de Levítico, capítulo 26 y versículo 3. Lo repito, Levítico, capítulo 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré, y ahí sigue Dios con una serie de bendiciones. Levítico es el libro que Dios le dio donde está descrita la ley de Moisés. Así que Dios lo que está haciendo es explicar las bendiciones a la obediencia. Entonces Dios está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis palabras, yo lo que les daré que son bendiciones. Y Él aquí las describe. Y eran bendiciones para todo. Bendiciones para la lluvia, vendrá sobre ustedes lluvia. Permítame continuar la lectura para tener un ejemplo. Versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Si ustedes ven, son solo bendiciones para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo, obedezcan a mi palabra, obedezcan a mis preceptos, obedezcan a mis mandatos. ¿Qué quiere decir eso? Que la obediencia siempre va a traer bendiciones para cada uno de nosotros. Es interesante, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, Proverbios después del libro de Salmos, Proverbios 3, versículos 1 y 2. Dice Salomón, quien fue el que escribió este libro: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué está diciendo? Exactamente lo mismo, el mismo principio de Dios. Hijo mío, no te olvides de ¿qué? De mi palabra, no te olvides de mis mandamientos. Pero qué hermosa bendición que dice aquí, porque tendrás largura de años y paz. En medio de este tiempo, lleno de conflictos, lleno de depresiones, lleno de ira, muchas cosas, mucho estrés, el día a día, aún para los jóvenes, para los adolescentes, para los preadolescentes y niños, están cargados de muchas cosas. Pero dice que la obediencia a los padres, la obediencia a Dios, les trae ¿qué? Dice, largura de años. No quiere decir que todos van a ser premiados llegando hasta ser ancianos, sino que dice que van a tener largura de años. Solo Dios sabe el tiempo de nuestra partida, así que Él nos va a premiar con largura de años. Y también dice que va a venir paz.
Si nosotros obedecemos a nuestros padres, ¿qué quiere decir eso? Que nuestros padres van a estar contentos con nosotros, nuestras relaciones van a mejorar con ellos y vamos a tener una paz familiar. Desafortunadamente hoy en día estas relaciones están resquebrajadas. No digo que todas, pero si somos sinceros, sabemos que hay muchas familias donde sus padres no tienen buena relación con sus hijos. Desafortunadamente, el vínculo del matrimonio se rompe muy fácilmente. Ahora entonces encontramos hogares donde se encuentran hijos de diferentes padres y esto requiere más esfuerzo en nuestras relaciones. Pero todo eso, a pesar de todo lo que sucede, si nosotros estamos en Cristo, todo eso puede ser restaurado. Nosotros necesitamos volver a aplicar los principios que Dios nos enseñó, porque es lo que conviene para nuestra vida, porque es justo delante del Señor. Más que nada, hoy en día, ¿qué necesitan nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes necesitan vivir en paz. Nuestros jóvenes, ustedes jóvenes, hoy están sometidos a presiones en las redes sociales, en las escuelas, en las universidades, a grupos de amigos, porque se tiene una expectativa muy alta. Hoy la expectativa es que los jóvenes deben ser antes de los 30 años millonarios, famosos, conocidos, deben tener un liderazgo intachable en muchas cosas, en el deporte, en diferentes comunidades, deben ser grandes pensadores. No, tomen la vida con calma y con paz. No hay ningún afán, Dios tiene el control de la vida. Dice Santiago que no somos sabios cuando pensamos y decimos hoy y mañana haremos tal cosa, sabiendo que Dios es el que tiene control de todo. Así que como dice Santiago, digamos, si Dios lo permite, lo haremos tal día. Así que busquemos la paz en nuestros corazones y atendamos los principios que tiene establecido la palabra de Dios. Y ahorita estamos enfatizando un mandamiento, un principio que guarda la palabra de Dios y es la obediencia hacia los padres. Y eso nos va a ayudar a encontrar paz. Vamos a un cuarto punto. ¿Por qué es que debemos ser obedientes a los padres? Bueno, porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia nos trae sufrimiento. Como decíamos, esto es un principio establecido en la Biblia. Dios, cuando le habló al pueblo de Israel, les dijo: si me obedecen, serán benditos, pero si me desobedecen, vendrán consecuencias, vendrá maldición. Así que Dios lo ha establecido. Vamos a ir a Levítico 26, 14 al 15. Levítico 26, 14 al 15. Dice Dios al pueblo de Israel: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Bueno, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero la aplicación para nosotros es que la desobediencia a nuestros padres, ¿qué va a traer? Va a traer sufrimiento, porque cuando desobedecen los jóvenes, lógicamente los padres van a aplicar disciplina, van a aplicar castigo, y lógicamente las relaciones de la familia se vuelven más tensas en esos periodos. Así que les animo a ser obedientes. Quiero hacer un llamado de atención. Escuchemos esto. Cuando los hijos no obedecen a sus padres o no tienen la costumbre de obedecer a sus padres, generalmente no obedecen ninguna esfera de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? No obedecen al conductor, que es la autoridad en el bus, no obedecen al seguridad que está a la entrada del súper, no obedecen al maestro, no obedecen a las personas que están en autoridad. ¿Por qué? Porque no parte la obediencia desde la casa. Así que esto es importante corregirlo desde lo profundo de nuestro corazón. Esto de la desobediencia es supremamente importante, en el sentido de que si nos mantenemos en desobediencia, Dios va a aplicar disciplina. Dios a todo el que ama disciplina, porque no lo trata como un hijo bastardo, sino como un hijo propio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser objeto de sufrimiento a raíz de la
de la falta de disciplina, de la falta de obediencia. Y esto es algo serio para Dios. Tenemos un ejemplo de lo que era para Dios un hijo desobediente. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 21, versículo del 18 al 21. Lo repito, Deuteronomio, capítulo 21, del 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, este es algo exagerado. Un hijo contumaz, el que no entiende definitivamente nada, el que es rebelde contra todo, el que es glotón, el que quiere hacer básicamente solo su voluntad. De eso se trata un hijo contumaz. Pero ¿qué era lo que decía Dios para ese hijo contumaz? En su rebeldía, básicamente Dios la erradicaba, lo llevaban ante el grupo de ancianos y lo que hacían era lapidarlo, apedrearlo hasta la muerte. Ahora no es que suceda eso, no es que vamos a hacer eso, pero esto es un ejemplo al cual le podemos dar la aplicación. Necesitamos obedecer a nuestros padres, y como hablamos en el mensaje a los padres, es necesario enseñarle obediencia a nuestros hijos para que nuestras relaciones vayan conforme a la voluntad de Dios. Así que para poder ser obedientes, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, nos da varias pautas para que la podamos hacer. Y todo esto parte en adquirir sabiduría. Es supremamente importante la sabiduría para todos y cada uno de nosotros, pero para los que se están formando es mucho más importante. Nosotros, con el pasar de los años, por la sola experiencia de la vida, vamos adquiriendo sabiduría, pero sabemos que la sabiduría, la que proviene de lo alto, la que proviene de Dios, proviene a través de la palabra. Escribió Salomón en el capítulo 1, versículos 4 y 5, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, y el entendido adquirirá consejo. Y más adelante, del versículo 7 al 10, escribió el siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pues Salomón, en la introducción de este libro de Proverbios, está hablando de la sabiduría que deben tener nuestros hijos. Y es interesante porque la recomendación dice, bueno, escucha el consejo de tu padre, de tu madre. Básicamente lo que está diciendo, sujétate a tu padre y a tu madre. Y también dice el por qué. Porque los pecadores te van a llamar para que sigan sus pasos. Y eso es lo que vemos hoy en día. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad joven, ¿qué es lo que están haciendo? Los pecadores los están llamando para que pequen, para que se unan con ellos. Están disfrazando el pecado. Recuerden que la Biblia dice, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y muchos de nuestros jóvenes están caminando por esas sendas peligrosas. Así que seamos sabios. El Salmo 1 hace un contraste entre el hombre justo y el hombre malo. Dice que el hombre justo es aquel, como árbol plantado cerca al río, que produce en el fruto a su tiempo. Y el hombre malo es todo lo contrario, él va a ser juzgado. Así que hay un contraste importante entre el hijo obediente y el hijo desobediente. Lo que me lleva a ir al segundo punto. Vamos a leer Efesios, nuevamente a repasar Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3 dice de la siguiente manera. Perdón que se me perdió un momento. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Adicional a la obediencia, los hijos que deben hacer, deben honrar a su padre y a su madre. La palabra de Dios es sorprendentemente perfecta, debidamente inspirada por el Espíritu Santo. Dejó cada cosa en su lugar donde debería estar. El apóstol Pablo aquí está haciendo referencia al quinto mandamiento, que quedó plasmado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos a ir allí. Éxodo, capítulo 20. Allí están registrados los 10 mandamientos, las tablas que le dio Dios a Moisés. Dice así Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, estos mandamientos son la base de toda la ley de Dios. Vamos a mencionarlos rápidamente. No tendrás dioses ajenos. Tiene que ver con el pecado de la infidelidad. No te harás imágenes de Dios, el pecado de la idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano, el menosprecio por el nombre de Dios. Acuérdate del día de reposo, la santidad congregacional. Y luego viene honrar a tu padre y a tu madre. Luego vienen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Muchos dicen que los primeros 4 versículos están en la honra hacia Dios y que los últimos 6, incluido el de honrar a padre y madre, están basados en la relación con los demás. Lógicamente los 10 mandamientos tienen que ver con honrar a Dios en todo. Para los judíos es diferente. Para los judíos es interesante porque ellos toman los 5 primeros, incluido honrar a padre y madre, incluido para honrar a Dios, y los otros 5 sí en nuestra relación con los demás. Así que, como les decía, la palabra de Dios es perfecta. Podemos rápidamente concluir, fácilmente concluir, que cuando nosotros no honramos a nuestro padre, cuando no honramos a nuestra madre, estamos deshonrando al mismo Dios. Así que eso es interesante para que lo tengamos en cuenta. Este quinto mandamiento pues sirve de transición. Como decía, los primeros están hablando hacia Dios. Dios conocía y conoce nuestro corazón rebelde, y son mandamientos en un sentido negativo. No harás, no harás, no harás. El único que dice es harás, debes guardar el día de reposo para santificarlo. Y los otros que tiene que decir: no matarás, no codiciarás, son todos negativos. No, porque eso tiene que ver con la rebeldía de nuestro corazón. Así que podemos concluir que para Dios esto es supremamente importante. Y vamos a ver un principio que está establecido en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dios está tratando allí con el sacerdote Elí. ¿Y qué pasaba con el sacerdote Elí? Bueno, no le puso corrección a sus hijos. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pues este es un principio que encontramos allí. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con los que honran su nombre y con los que honran su persona? Los va a honrar también. Pero los que no le dan esa honra, que dice que los va a tener en poco. Si nosotros no honramos a nuestros padres, a nuestras madres, como se merecen, dice Dios, por el principio establecido en la Biblia, que va a tratar con nosotros. Nos va a disciplinar, nos va a llamar la atención. Así que esto es supremamente importante para tenerlo en cuenta, jóvenes. Además, ¿por qué es importante honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Bueno, vamos a ver un primer punto. Porque es sabio y bueno. Debido a que la honra al padre y a la madre, estamos hablando del núcleo de la sociedad, la familia, es importante. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad se va a descomponer. Y eso ya lo estamos viendo. La sociedad se ha venido descomponiendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque el núcleo familiar se viene descomponiendo poco a poco.
Las generaciones jóvenes constantemente están en lucha con las generaciones adultas. A los jóvenes, no digo que a todos, pero a los jóvenes, algunos jóvenes hoy en día no les gusta que los adultos les aconsejen o les llamen la atención, porque consideran que nosotros los adultos ya estamos pasados de moda, ya estamos fuera del ambiente de ellos, no sabemos utilizar tecnología, estamos pasados de modas completamente. Entonces, si esto sucede, entonces la sociedad va a tener problemas aún más profundos, porque esa generación de jóvenes es la que va a pasar a liderar completamente en todos los ámbitos de la sociedad. Y hoy nos podemos dar cuenta que la sociedad, el núcleo de la sociedad, la familia, está siendo duramente atacada en todo aspecto. Entonces, de esto no es un tema nuevo, de esto nos habló el apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pablo, hablándole a su discípulo y pastor Timoteo, le está aconsejando de cómo debe conducirse en la iglesia, pero está dando instrucciones en muchos aspectos. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los de hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pues este es un tema que ya venía tratando Pablo. Y es interesante que Pablo dice dentro de las características de estos hombres, que se refiere a este tiempo, a los postreros, dice desobedientes a los padres. Así que es importante, necesitamos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque eso es sabio y bueno delante de Dios. También necesitamos honrar a nuestros padres y a nuestras madres para premiarles, pero no porque hayan cumplido una labor excelente. Nosotros como padres y madres nos equivocamos, sencillamente estamos cumpliendo con la responsabilidad que nos dio Dios. Hijos, nosotros no podemos ser padres perfectos. ¿Saben cuándo vamos a ser padres perfectos? Cuando tengamos hijos perfectos. Todos somos imperfectos delante de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es esencial que se honre al padre y a la madre. Los hijos necesitan cuidar a sus padres, necesitan mostrarle el respeto y la reverencia que se merecen. Así como Dios necesita reverencia de parte de nosotros, necesita el respeto de parte de nosotros, los padres también, porque cuando hacemos eso con nuestros padres, lo estamos haciendo para Dios. Muchos adultos hoy en día son despreciados por sus propias familias y aún por la propia sociedad. Muchos adultos no quieren llegar a ser ancianos. ¿Por qué? Porque sienten que cuando lleguen a ser ancianos, sus hijos y la sociedad los van a despreciar completamente y se sienten temerosos de eso. Ellos quisieran mantenerse jóvenes por siempre. Jesús utilizó la forma en que de los fariseos interpretaban este mandamiento. ¿Qué hacían los fariseos? Lo interpretaban de una manera muy limitada y a conveniencia de ellos. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 15, del 3 al 6. Respondiendo él, Jesús les dijo a los fariseos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Esta ofrenda era llamada corbán, y lo que estaban enseñando los líderes religiosos de esa época es que esto era lo principal. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con los hijos? Decían: padre y madre, esta es mi ofrenda para Dios, así que yo no puedo ayudarlos, porque primero está Dios y primero están después ustedes.
Así que los fariseos de la época, los líderes religiosos de esa época, los encargados de enseñar la palabra, estaban ¿qué? Acomodando el mandamiento. Así que Jesús los reprimió duramente y les dijo: ustedes están enseñando tradiciones suyas, ustedes las han inventado, ustedes deshonran el mandamiento. Está primero el mandamiento, está primero honrar al padre y a la madre, y después sí está entregar las ofrendas para Dios. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Por eso decíamos que Salomón en el libro de Proverbios nos enseñó que nosotros debemos adquirir sabiduría. Necesitamos hacer todas las cosas que nos ha mandado Dios, pero sabiamente. Así que nosotros necesitamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre de diferentes maneras. ¿Cómo? Principalmente obedeciéndolos, respetándolos, no dando falso testimonio de ellos. Hay muchos jóvenes que dan falso testimonio de sus padres por diferentes circunstancias. Han tenido malas relaciones con ellos, o tienen un periodo donde no tienen una buena relación con su padre o su madre y hablan mal de sus propios padres. Esto no se debe hacer. Esas cosas debemos tratarlas bajo la palabra de Dios. Debemos tener un corazón de perdón. Eso es lo que nos pide Dios, que tengamos un corazón de perdón, así como Él nos perdonó a nosotros por medio de Jesús en la cruz. Nosotros debemos dar buen testimonio de nuestros padres, debemos exaltarles, no que nuestros padres sean perfectos, pero si no damos buen testimonio de ellos, tampoco hablemos mal de ellos. Y necesitamos sostenerlos. Para los hijos es esto, para aquellos hijos que ya son adultos, que tienen economía, necesitamos ayudar al sostenimiento de nuestros padres cuando ellos no pueden hacerlo. Pablo también hablándole a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dijo lo siguiente. 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que Pablo está dándole instrucciones a Pablo para que a su vez dé instrucciones a la iglesia. Un hijo de Dios debe proveer para los suyos, para su familia. Y lógicamente dentro de la familia puede tener padres que por alguna circunstancia no se pueden sostener. ¿Qué quiere decir eso? Que esos hijos están en la responsabilidad de ayudar en su sostenimiento, porque esto es justo, porque esto es bueno y porque esto agrada a Dios. ¿Por qué debemos honrar a padre y madre? Bueno, adicional a esto que he mencionado, debemos hacerlo con un corazón de amor. Levítico 29 dice lo siguiente. Recordemos nuevamente que Levítico es básicamente la ley que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Dios era radical con esas cosas. Muchos hijos aún hoy día maldicen a sus padres. ¿Se imaginan que todavía estuviera vigente esta ley? Sería terrible. No debemos maldecir a nuestros padres, no importa la circunstancia. Todo lo contrario, nosotros debemos aprender a perdonar a nuestros padres, aún en circunstancias que son muy difíciles. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos ese corazón de perdón, ese corazón que solo nos puede dar el Espíritu Santo, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Necesita salir a flote para perdonar, para poder sanar todas esas heridas que tenemos ahí. Necesitamos amar a nuestros padres. Es necesario perdonarlos. Si no los perdonamos, vamos a guardar en nosotros raíces de amargura, y si producen fruto esas raíces de amargura, lo único que van a producir son arbustos de muerte en nuestras vidas. Necesitamos desechar todas esas raíces de amargura. Es interesante porque el mismo Señor Jesús estando en la cruz hizo algo sorprendente. Evangelio según San Juan, capítulo 19. El Señor Jesús está en sus últimos momentos antes de expirar. Y se refirió, Juan capítulo 19, y se dirigió a su madre María y al discípulo amado que tenía ahí al lado.
Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús mismo honró a María, estando aún en la propia cruz. Ese era un momento para que él se centrara en él mismo y en su sufrimiento. Pero él decidió decirle a su discípulo Juan que tuviera cuidado de su madre. Eso es una manera de honrarlo. Eso es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Sé que nosotros como hijos a veces pasamos por circunstancias difíciles, pero lo que nunca debemos hacer es olvidar honrar, ayudar a nuestros padres y a nuestras madres. Debemos, como decía antes, debemos cuidarles. Si ellos no tienen la posibilidad, debemos proveerles, debemos propender el bien de ellos. Y es interesante, como lo mencioné antes, porque es el único mandamiento que tiene promesa. Como dije, Pablo hizo referencia al mandamiento, para que tus días se alarguen sobre esta tierra que Dios te ha dado. Pablo lo repitió y lo enfatizó. Y si eso está así en la palabra de Dios, es por un propósito. Dios lo va a cumplir. Así que el Señor siempre va a cumplir. La rebelión, amados jóvenes, siempre va a ser costosa. Y muchos han pagado con alto costo esa rebelión. Así que en resumen tenemos dos cosas. Debemos ser obedientes a los padres y debemos honrarlos. ¿Por qué? Porque esto es justo y bueno delante de Dios. Esto es lo que nos ha mandado. Pero antes de ir a la conclusión, permítanme hacer algunos comentarios. Cuando nos apartamos de Dios, no podemos tener un modelo de autoridad y comportamiento, sino que lo que va a imperar en nosotros es el relativismo, que es lo que impera hoy en día. Lo que para ti está bien, está bien. Lo importante es que no te metas en la vida de los demás. Cada quien tome sus propias decisiones y cada quien haga con su vida lo que quiera. Necesitamos autoridad. ¿Por causa de qué? De nuestra propia rebeldía. Nosotros siendo hijos rebeldes, Dios está en autoridad sobre nosotros. Hoy el mundo está, como quien dice, patas arriba. Pero Dios aún mantiene el control. Dios aún mantiene la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, por causa de nuestra rebeldía, mantener esa autoridad. Hijos solteros creyentes deben dar buen testimonio a sus padres no creyentes. Los hijos creyentes no deben dar de bibliazos a sus padres no creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilicemos la palabra de Dios para juzgar. La palabra de Dios está para restaurar, para que aquellos pecadores, aquellos que aún están perdidos, puedan encontrar la verdad. Que si se arrepienten pueden ir a Cristo Jesús y poder ser restaurados, poder ser reconciliados con Dios. Digámosle a nuestros padres que los amamos. Hay un versículo interesante y que también lo mencionó Jesús. De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. No tengamos esa actitud como hijos, no aparentemos que estamos honrando a nuestros padres, pero nuestro corazón está lejos de ellos, sino amémoslos de verdad con un corazón limpio, con un corazón genuino, porque ellos necesitan. Romanos 1:25 dice que los hombres dieron que honran más a los animales, a las imágenes, que al propio Dios. Y esto es un consejo para hoy en día. Muchos jóvenes o aún muchas personas honran más a las mascotas que a sus propios padres. Tienen más cuidados por sus mascotas, por sus animalitos pequeños, invierten más dinero que con sus propios padres. ¿Por qué? Porque tienen relaciones rotas. Ahora, no quiero decir que las mascotas no se puedan tener y que no podamos amarlas, por supuesto que sí, pero debemos tener cuidado cómo es que amamos a esas mascotas en comparación a cómo estamos amando a los demás. Mateo 4:19-20. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Esto es interesante. Mateo 4 nos narra el llamado que hizo Jesús a los pescadores. Mateo 4, 19 y 20, hablándole a Pedro y a Andrés, a este par de hermanos pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron.
Y aquí quiero hacer una aplicación un poco medio alocada. Pero estos hombres, pescadores, que dejaron las redes para seguir a Jesús, dejaron su trabajo, dejaron las redes, dice literalmente, para seguir a Jesús y entregar su vida a Él. Jóvenes, hoy las redes son las redes sociales. Jesús está haciendo un llamado por ti. No quiero decir que no puedas utilizar las redes sociales. Lo que te estoy llamando es a una reflexión. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en las redes? Está bien que coloques un versículo, súper bien, porque las redes están llenas de muchas cosas en contra de Dios y cosas que distraen a las personas. Pero reflexiona qué está pasando en tu corazón y las redes sociales. De pronto lo que necesitas es dejar las redes para hacerte un pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que le des un mejor uso. Deja las redes con propósitos que no sean para el evangelio. Por supuesto, necesitamos utilizarlas con sabiduría. O sea, quiero que me entiendan bien en eso. Deseo concluir con lo siguiente. En 1971, el psiquiatra David Cooper escribió un libro titulado La muerte de la familia. Y él estableció allí que la familia como institución debe morir, debe ser completamente desechada. Y para el año de 1970, la feminista radical Kate Millett escribió un libro llamado Políticas Sexuales, donde ella dice que la familia debe desaparecer porque es una institución opresora para la mujer. El matrimonio es una servidumbre legalista y es opresivo, estableció en este libro. Ahora, ¿por qué los traigo hoy a colación? Porque estos libros han sido traídos nuevamente para que los lean nuestras jóvenes, para que los lean nuestros jóvenes. De eso está hablando hoy el feminismo. Todo esto tiene que ver con la familia. Así que la iglesia hoy más que nunca debe entender su empoderamiento en el Espíritu Santo, debe entender su identidad en Cristo Jesús. No hay una sociedad que permanezca si no tiene una familia sana. Eso es lo que nos ha mandado Dios, y así debe ser de esa manera porque es justo y bueno para la sociedad, para cada uno de nosotros. Así que le animo, iglesia, a que no desmayemos en oración. Es necesario que conservemos los principios establecidos en la palabra de Dios, que nosotros como parejas matrimoniales podamos vivir como le agrada a Dios y que podamos mantener y formar a nuestros hijos como a Dios le agrada. Ahora quiero hacerte una pregunta final. ¿Estás seguro tú de ser un hijo de Dios? Si no estás seguro, pues déjame decirte que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tú necesitas reconocer que has pecado delante de Dios y que necesitas de un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Así que yo te invito para que puedas hacer una oración y que puedas invitar, que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Oremos. Padre, hoy reconozco que soy pecador delante tuyo. Señor Jesús, yo te invito a que tomes hoy control de mi vida. Sé que no la he manejado como debiera. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de la cruz perdonaste mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Desde hoy te acepto como único y suficiente Salvador en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por cumplir esa promesa. Amén. Si tú has hecho esta corta oración genuinamente, pues déjame felicitarte porque has tomado la decisión más importante que una persona pueda tomar en su vida. Déjeme terminar con una oración. Padre, te alabamos y te bendecimos hoy domingo, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado. Padre, ayúdanos como iglesia para mantener en alta todo lo que tiene que ver con la familia, Señor. Bendice cada familia de la congregación. Bendice a padres, a madres, bendice a hijos, Señor. Que los hijos puedan obedecer a sus padres, que puedan honrarles, Señor, que puedan darles la reverencia, la dignidad que ellos se merecen, Señor. Estamos en medio de una sociedad que está siendo atacada por Satanás, Señor. Necesitamos de ti solamente. Gracias por el sello de tu Santo Espíritu que nos guía, que nos revela y que nos muestra la verdad, Señor. Guárdanos durante esta semana, Señor, y gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.